Amós 8:11. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Dice la palabra del Señor: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando de Jehová y no la hallarán. Tome su asiento. Vamos a hablar acerca unos cuantos minutos, porque ya se hizo un poco tarde. Nomás quiero hablar algo acerca del hambre del Señor. Ese versículo específicamente no habla del hambre que nosotros debemos de tener ahorita, sino que habla de que el Señor va a enviar una hambre a todas aquellas personas después del rapto. O sea, después de que nosotros los predicadores y todas las personas cristianas seamos levantadas, dice que la gente va a buscar a alguien que le hable la palabra, a alguien que le diga, que le predique. Dice que van a correr de lado a lado buscando quien les predique, pero ya no habrá absolutamente nadie que les predique. O sea, ya no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque el Señor viene por nosotros. Ahora, yo quiero que entienda algo. ¿Por qué tomé este versículo? Porque quiero llevarlo a usted a entender que el hambre del Señor que se tiene que despertar no es en ese tiempo, sino que tiene que ser en este tiempo donde nosotros estamos. ¿Sabe que hay mucha gente viniendo a la iglesia y cuando vienen a la iglesia vienen igual? Siempre digo esto, y salen igual. Tú viniste con un problema hoy y te fuiste con el mismo problema. Mañana regresás con un problema y seguís con el mismo problema y te vas con el mismo problema. La diferencia de una persona que verdaderamente tiene hambre de Dios es aquella que entra por esas puertas, entra todo apaleado, entra todo golpeado, entra como sea que entre, pero él entra a alabar y glorificar a Dios. O sea, él entra con una perspectiva de que algo nuevo va a recibir de parte de Dios. Si nosotros mismos no tomamos esa actitud en este tiempo, no importa que esa hambre venga después del tiempo. Dígame usted, ¿qué interesa de que el hambre venga después del rapto? El hambre que usted tiene que tener del Señor es ahora. ¿Por qué? Porque después del rapto el hambre que le va a pegar de escuchar palabra es porque usted se quedó. Hay mucha gente que en este tiempo entra a la iglesia, la palabra está siendo predicada, pero su mentalidad está en otra cosa. La mentalidad de ellos está en el problema, la mentalidad de ellos está en el hambre, la mentalidad de ellos está en todo. Las distracciones más grandes que el enemigo está usando en este tiempo son sentimentales, porque todo lo que tiene que ver con tu corazón, si el enemigo te distrae, te separa el corazón tuyo de Dios. Y al separarse el corazón de Dios, tu vida se separa completamente. ¿Sabe que mientras estábamos en las liberaciones, y digo esto porque yo sé que varios jóvenes sintieron a Dios, pero el enemigo se aprovecha de la inmadurez de muchos jóvenes y a veces de muchos viejos también, inmaduros. Hay viejos que si usted no les dio la mano no regresan a la iglesia. No me dijeron hola, no me dijeron nada, el pastor no me saludó. ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? El diablo gana ventaja. Cuando estaba hablando con ella ahorita que fue libre, ¿sabe cuál fue la primera palabra que el enemigo buscó meter en la juventud? Que aquí no la queremos. Esas son las palabras que el diablo busca para poderte desenfocar y sacarte de una iglesia. Cuando el enemigo te dice ahí no te quieren, nadie te quiere, mátate. Tu corazón empieza a sentirse desfallecer. ¿Y qué es lo que ocurre después? Se abre una puerta y esa puerta se llama espíritu de suicidio, depresión y espíritu de suicidio. Y cuando ese espíritu empieza a tomar el control de la vida de esa persona, sucede lo que pasó ahorita. Que el alma fue controlada por un pensamiento o por algo que el enemigo envió. Una palabra que el enemigo envió, el alma fue controlada por esa palabra, se abrió una puerta y el enemigo entró y controló todo el alma.
Todo pensamiento que no viene por parte de la palabra de Dios viene por parte del diablo. Escúcheme bien. Y la gente tiene que entender en este tiempo de qué te sirve tener hambre después de que veas que Cristo viene y te hayas quedado. Hay dos cosas, y hay una te voy a decir de las cosas que hay que mueven a Dios, y una de ellas es el hambre. Cuando tú tienes hambre de Dios, Dios se va a manifestar a tu vida de una gran manera. Cuando tú tienes hambre del Señor, hermano, Dios se va a manifestar en tu trabajo. Dios se va a manifestar cuando vengas en tu carro. Dios se va a manifestar cuando te duermas. En tus sueños no vas a soñar que culebras te persiguen. Vas a soñar que tú estás venciendo. Vas a soñar que tú eres grande. Vas a soñar que tú vences al gigante. Tú vas a soñar todo eso. Por eso es que tenemos que tener hambre de Dios en este tiempo. A veces a mí me impacienta ver personas que cuando vienen a la iglesia y están en medio de la adoración, lo primero que hacen es limpiarse los mocos de la nariz, empezar a librarse las uñas, comerse las uñas. No, en medio de la adoración tiene que haber hambre de Dios. Tiene que haber hambre por algo nuevo de parte de Dios. Ese es el hambre que queremos ahora. Hermano, yo soy una persona que desde que me convertí, yo tengo hambre de Dios. Yo tengo hambre de Dios y siento a Dios cuando digo esto, porque yo tengo hambre de Dios. Yo te voy a decir algo, la imperfección de nosotros no nos tiene que separar del hambre de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú pecas, pero cuando tú tienes hambre de Dios, tú vas a regresar al Señor y vas a decir: Señor, aunque te falla a diario. ¿Cuántos le fallan a diario al Señor aquí? Yo pensaba que estábamos en el cielo. Todo mundo le falla a diario a Dios. Pero cuando tú tienes hambre del Señor, el Señor ve eso. El Señor ve eso. El Señor no ve los errores nuestros. ¿Sabe qué? Hay algo que me encanta del Señor, que cuando agarró a David, dice que cuando David murió, David cometió adulterio, cometió asesinato, desobedeció a Dios en rebeldía contando al pueblo. Y si le cuento, David cometió muchos pecados. Pero más adelante el Señor en el libro de Crónicas le dice a los otros reyes: si tú anduvieras perfecto, así como mi siervo David anduvo en mis caminos. Oiga, escuche esa palabra, porque el enemigo lo primero que hace cuando tú fallas es condenarte. Y cuando tú te dejas condenar, tú abres una puerta, y esa puerta es ahí donde el enemigo entra. Pero ¿qué le dijo el Señor a los demás? ¿Qué le dijo Dios? Si anduvieres perfecto en mis caminos, así como mi siervo David anduvo, entonces yo haré contigo grandes cosas. ¿Y qué perfección era la que hablaba el Señor? Hermano, David, el mismo David que era conforme al corazón de Dios, él pecó. El mismo David que era conforme al corazón de Dios, cuando supo de la manera que lo había hecho, lo primero que hizo él fue caer en arrepentimiento. Por eso es que Dios no le cuenta el pecado. Por eso dice: si anduvieras perfecto. No había perfección en David. David era un hombre como tú y como yo, de carne y hueso, pero con una gran diferencia: tenía hambre de Dios. Con una gran diferencia. Él cuando miraba el arca, él danzaba. Él cuando escuchaba, vamos, ay hermano, él cuando decía: es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Si David estuviera en ese tiempo, en ese lugar, déjame decirte que David estuviera aquí enfrente, danzando, adorando y exaltando a Dios. David nos diera ejemplo a nosotros de cómo se adora a Dios. David nos diera ejemplo. David, escúchame bien, David, el arca la miraba en las tiendas, y cuando el arca se movía, David la miraba, mas el arca nunca estuvo dentro de David. Si David viviera en estos tiempos, nos diera ejemplo a todos nosotros, porque David miraba la presencia de Dios en una arca. Yo no la veo en una arca, yo la veo dentro de mí. No, usted no está aquí hoy. David miraba el arca, cómo los querubines estaban ahí, cómo la gente, cómo los serafines se movían. Es más, David empezaba con los sacerdotes y con los levitas cargaban el arca. David miraba cómo la cargaban el arca. Ahora no, el arca no la cargamos, sino que ella nos carga a nosotros, porque está dentro de nosotros. Pero tiene que haber hambre en tu vida. Si vienes a la iglesia, ¿con qué expectativa es la que vienes? Si usted fuera como David.
esa hambre, dice, voy a enviar hambre, dice el Señor, sobre la tierra después. Pero mire los versículos de arriba, las grandes cosas que suceden. Dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro. La gente que conoce la palabra, cuando nosotros nos vayamos, va a llorar. Y usted se imagina la gente que Dios la agarre, que venga el rapto y nosotros nos vayamos, y que de repente esa gente esté en una fiesta infantil o en una fiesta que sea. Esa fiesta se va a convertir en lloro, se va a convertir en llanto. ¿Por qué? No porque a veces no estemos nosotros en una vacación y eso, no, sino que el corazón de nosotros no tiene hambre, está separado de Dios. Hay una cosa que no permite el mover de Dios, y es nuestro corazón cerrado a su presencia. Si nosotros tuviéramos hambre por Dios, hermano, nosotros no vendríamos a este lugar pensando ni viendo la hora. Nosotros no vendríamos a este lugar, hermano, a estarnos comiendo las uñas. Nosotros no vendríamos a este lugar a estar pensando, ¿sabe que las cosas que ocurren en este lugar es porque la Biblia dice que Satanás no puede estar con Dios, ni Dios con Satanás en un lugar? Y donde Dios se presenta tiene que haber manifestación. Por eso es que el diablo sale. Usted me puede decir, pero ¿por qué a veces sucede con las mismas personas? ¿Por qué? Porque usted tiene que tener sentido común, hermano, de una juventud, que la juventud no es igual a usted cuando usted está grande. Cuando uno ya llega a una madurez y uno ya está viejo, ya uno dice, wow, fue libre, gracias Señor, ya queda así. El joven es engañado por el enemigo rápidamente y astutamente. Usted ya recorrió la vida y dice un dicho que más sabe el diablo por viejo que por diablo. El diablo estudia a cada uno de nosotros. Pero como nosotros cuando ya estamos viejos ya sabemos por qué área va a venir. Y cuando le hablo, por ejemplo, a los que estamos casados, que ya tenemos tiempo. Bueno, yo no tengo mucho tiempo, pero tengo 5 o 6 años. Cuando el diablo llega y te dice y te muestra otra mujer, lo primero que viene a tu mente es: el adulterio es malo. Mas sin embargo, cuando la juventud le presenta a otra mujer, a la juventud le dice: mira el placer que hay ahí. Y el hombre, el joven que no ha probado, quiere probar, y la que ya probó quiere seguir probando. Es una gran diferencia cuando uno ha alcanzado una madurez. Ahora, yo no doy carta abierta que usted va a probar. No. El joven tiene que amarrarse los pantalones, pero cuando no tiene madurez, la juventud vive cayendo muchas veces. Que yo no quiero que caiga, que yo no quiero tener. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo no estoy 24 horas, 7 días a la semana con todos. Yo con ustedes acá solo estoy máximo 2 horas y media, 5 días a la semana. Y en esas 2 horas y media, mi corazón, yo lo que le he pedido al Señor siempre, y lo he dicho acá, es tener una iglesia que esté preparada para adorar a Dios. Que cuando entre por esa puerta digan: hoy voy a tener un encuentro con el Señor. ¿Sabe lo que dice el Salmo 23? Dice: adereza mesa. O sea, cada vez que nosotros vengamos en problemas, nosotros al entrar a este lugar tenemos que saber que el Señor Jesús nos adereza las mesas para que nosotros comamos con Él. Algo por el estilo, algo así tiene que meterse en su mente, enfrente de nuestros enemigos. Usted sabe los enemigos que nosotros tenemos. Yo no tengo enemigos en la carne, pero en el espíritu estoy lleno de enemigos. Yo no tengo enemigos. Yo no tengo odio contra nadie. Pero lo que sí tengo es un montón de demonios que nos persiguen a diario para dejarnos caer. Que nos persiguen a diario para acusarnos. Pero tenemos un Dios todopoderoso, el cual no va a permitir que nosotros podamos caer, sino que Él nos va a levantar. Pero eso tiene que ser con hambre de Dios. Qué difícil, digo yo. A veces me pregunto, ¿cuál será la dificultad para que un hombre entienda? Yo me recuerdo cuando estaba pequeño, cuando estaba más joven, que el pastor decía: me dan ganas de abrir la cabeza y meter esta palabra en su cabeza. ¿Para qué? Para que usted no haga lo mismo que hace siempre. Yo le voy a decir el poder que tiene esta palabra. Hermano, el poder que tiene esta palabra cambia hasta el más asesino,
cambia hasta el más drogadicto, cambia hasta el más mujeriego, cambia al más malo de todo el mundo, esta palabra. Pero ¿cuándo lo va a cambiar? Cuando esa gente escucha. ¿Sabe cuál es la guerra? Mire, yo le voy a decir algo. El diablo batalla para que usted no venga a la iglesia. Y usted a veces viene a rastras, pero llega. Pero cuando usted está aquí, el diablo batalla más todavía para que tú te duermas. Mire, hermano, le entra un sueño del diablo a la gente. Eso, si yo te pongo una novela, no te entra sueño. Pero cuando está la palabra, si a uno que está a la par tuya le entró sueño y empezó a cerrar los ojos, hermano, hasta toda esa banca, esa línea de banca, como que le pega la chiripiorca de sueño. ¿A qué se debe eso? Pregúnteme, ¿a qué se debe, pastor? A esos tres que me dijeron, lo voy a decir. ¿Sabe a qué se debe? A que el diablo te está bloqueando la palabra de Dios, porque sabe que la palabra te va a cambiar y el diablo no quiere que tú cambies. El diablo no quiere que tú seas bendecido. ¿Por qué es la batalla de toda la gente? ¿Por qué no soy bendecido? ¿Por qué no soy prosperado? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué? Porque no has permitido que la palabra entre. Porque cuando la palabra está siendo predicada, tú estás pensando en qué tamales te vas a comer mañana. Cuando la palabra está siendo predicada, tú estás pensando en el que se quedó en la casa, en los frijoles, estás pensando en qué vas a comer mañana, estás pensando dónde vas a ir a trabajar, estás pensando qué vas a hacer, estás pensando, mira, y si los que no comieron ahorita antes de venirse aquí a la iglesia, están pensando que van a ir a cocinar. Entonces el diablo se aprovecha de eso y te desvía la visión, te desvía el hambre que tú traes por Dios, te desvía el pensamiento. Entonces la palabra no puede hacer efecto en tu vida porque tú no la oyes. ¿Sabe qué dice la palabra? ¿Cómo nosotros vamos a obtener fe? Y la fe viene, dice la palabra, ¿por el qué? Por el oír. Pero por el oír cuentos, por el oír palabra de Dios. Entonces la guerra tuya con el hambre de la palabra que dice aquí tiene que ser en este momento. No esperes llegar allá, porque allá ya no habrá segunda oportunidades. La oportunidad es ahora, que tú puedas tener hambre de comerte este libro, que tú puedas tener hambre de que cuando te vengas y te sientes a este lugar puedas oír esa palabra, puedas llevarte un pedazo de cielo en tu corazón. Eso es la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Y dónde habita Dios? Entonces cuando tú te comes esta palabra, tú estás agarrando un poco del cielo en tu vida. Tu fe va a aumentar. Tú no vas a creer en ese Dios que anda mucha gente en el pecho cargando. No, tú no vas a creer en ese montón de imágenes. Tú lo que vas a creer es en un Dios poderoso. Cuando tú leas que a Dios nadie lo carga, sino que Dios carga al mundo. Pero lo que sucede hoy es eso. Hermano, la palabra tiene un poder impresionante. La oración. Mira, yo te voy a decir algo. En el momento que se predica la palabra, es el momento que el diablo más te va a distraer. Las distracciones más fuertes son para que tú no escuches la palabra de Dios. Aún la Biblia dice que la palabra es una semilla. Y la misma Biblia dice que existen 4 tipos de tierra. La de pedregales, junto al camino. ¿Cuál es la otra? Pedregales, junto al camino, tierra buena y la de espinos. La de espinos fue la que creció, creo yo que era la de pedregales. No, la de espinos sí va. Son 4. Se lanzaron, que alguien la busque ahí y la ponga, los que están ahí atrás, los que están dormidos. Escuche, son 4 tierras diferentes. Pero 3 tierras salieron malas. 3 tierras salieron malas. Yo le he explicado esto. Me llamó la atención una de las tierras. Y esa es la primera más mala que existe. ¿Por qué? Porque no es la tierra, no es la que produce y los espinos y todo eso se lo ahogaron. No.
La peor es la que cae junto al camino, que dice que los animales se la comen. ¿A dónde está? Mateo 13, ¿cómo dice? Allá atrás se durmieron. Mateo 13, en las pantallas. Escuche. Creo que lo voy a buscar más rápido yo que aquello. Mateo 13:5. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, pero falta otra. El 4, ahí está. Cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Después el Señor trae la revelación de eso, de la que cayó junto al camino, y dice de que las aves se la comieron. Ese es el que el enemigo le roba esa palabra. O sea, quiere decir que mucha gente, si aquí hubieran 80, 70 personas o 60 las que hay, de 60 solamente de cada 4 solo uno está cayendo en buena tierra. Escuche bien. Si yo le hiciera un examen a usted mañana y le doy un papel y le digo, ¿de qué predicó el pastor? Le aseguro que mucha gente, de todos los que hay, me dirían, ay, es que no me acuerdo. Predicó y se quedan pensando que predicó patinando. ¿Por qué? Porque la mentalidad de ellos no estuvo aquí y el diablo les robó la palabra. Hay mucha gente que dicen, Dios háblame, quieren que venga el Señor y le mande un ángel y le diga, sí, Juan Pedro, aquí estoy y mira. No, Dios te va a hablar por medio de la palabra. Señor, ¿qué tengo que hacer? Aquí está el pastor predicándote qué es lo que tú tienes que hacer. Señor, ¿para dónde agarro? Aquí está el pastor predicándote, la voz de Dios en la tierra te está hablando qué es lo que tú tienes que hacer, pero tú estás esperando a que descienda un ángel con alas y que te tire aire. Hay unos que creen que en el tiempo de Daniel se presentó un ángel, Gabriel, porque no había otro que le diera el mensaje, porque él era el profeta. Pero en este tiempo Dios tiene sus pastores, tiene 5 ministerios, los cuales están siendo preparados para tu vida, preparándote para a ti. Entonces el enemigo lo primero que va a buscar es robarte la palabra. Hermano, no a muchos de los que están acá, 100%, y no me deja mentir porque también me ha ocurrido, yo vivo en la tierra, no en el cielo. Cuando estás en el teléfono, no te da sueño y puedes estar buen rato en el teléfono, pero cuando decides dejar el teléfono, hincarte a orar, lo primero que te entra es un gran sueño. ¿Por qué? Cuando vienes a la iglesia, lo mismo. Usted puede estar tiempo en el teléfono, en la pantalla y en todos lados y no entra un sueño, pero entras a la iglesia y lo primero que te entra es sueño, cansancio, pereza, y te entra todo esto. No traes una adoración buena al Señor. ¿Por qué? Porque lo primero que el diablo te pone son todo este tipo de cosas. Y si usted fuera entendido esta noche, yo creo que mañana usted no vendría con la cara de momia, muerto. No, usted vendría mañana adorando a Dios. Usted vendría mañana glorificando al Rey de Gloria. Usted no vendría con la cara dormida. Hello. Usted vendría mañana adorando a Dios. Usted no tiene que permitir. Yo le voy a decir algo. Dios nos ha entregado todo a nosotros para que el diablo no los toque ni los haga nada. Dios dice, hay una armadura que Dios nos ha entregado. ¿Cómo conocemos nosotros estas cosas? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Por eso es que el diablo batalla contigo para que tú no escuches. Yo le voy a decir algo. Yo a veces me quiero arrancar en un mensaje y se lo voy a decir aquí a la iglesia en confianza. Hay veces que traigo una palabra y que Dios me la pone en mi espíritu, y cuando yo comienzo a predicar,
Yo siento el arranque del rema de Dios, porque una cosa es el logos, que significa el estudio, un estudio de la palabra, y otra cosa es la rema del Señor. Y hay momentos que uno quiere como arrancarse con todo, pero cuando le veo la cara a 2 que 3 que están durmiéndose, hermano, como que se me va la rema completa. Yo quiero predicar y quiero decirte, Dios mío, Dios te va a sacar y llevo algo, pero de repente miro 2 que 3 que están pajareando, están por otro lado, y cuando grito y los miro como ahí no, ahí lo que me pega más bien es ganas de agarrar palo y empezar a paliar, empezar con la palabra a pegar. ¿Por qué? Porque se duerme, porque le pega de todo. Pero si en el momento del remo usted se levantara y dijera aleluya, gloria a Dios, hermano, hubiera un fluir de la palabra que yo te aseguro que Dios te hablara todos los días a tu vida. Pero como tú estás acá, tu mente está en otro lado, te pega sueño cuando oyes la predicación, te pega de todo, te pega la chiripiorca y todo. Entonces la palabra no entra. La otra es la misma palabra, dice que cayó, dice, en pedregales y se secó porque no tenía raíz. Lo que hace que una persona agarre raíz es que tenga buena tierra en sí mismo, es que tenga fundamento, es que tenga madurez, es que tenga, hermanos, que cuando tú vengas acá, una palabra que tú escuches, esa palabra te va a cambiar. Y en el momento de crisis menos esperado te vas a acordar de este joven que te está predicando y vas a decir, el pastor un día dijo que no importa la enfermedad que esté atravesando, pero Isaías 53 dice que por su llaga nosotros hemos sido sanados. ¿Y sabe qué es lo que va a ocurrir? Dios le va a dar la sanidad. Dios le entregará la sanidad. ¿Por qué? Porque usted está agarrando la palabra. Pero imagínese usted que yo le estoy diciendo eso, que Dios lo va a sanar, que Dios esto. Pero en el momento de tu enfermedad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tú eras cristiano, pero en el momento de tu enfermedad, tú no viste la sanidad. Y por inmadurez, como no tienes raíz, te fuiste. Dios no me sanó. Dios no hizo nada conmigo. Te fuiste, no tenía fundamento, no tenía raíces que pudieran soportar tu vida para la tempestad que venía. Pero ¿de quién es la culpa? ¿De Dios, del pastor, de los líderes, de los ujieres, o de quién es la culpa? La culpa es suya. Yo le voy a decir algo. Si usted me dice, yo me canso, yo también me canso, soy humano, no soy robot. Pero yo le voy a decir algo. Si usted verdaderamente ama a Dios, como muchas veces usted pone la cara que sí lo ama, la carita que ponen a veces que aman a Dios mucho, ¿por qué entregas el 99% de fuerzas en tu trabajo y le vienes a dar a Dios el 1%? Dime. ¿Por qué en tu trabajo si te dicen tienes que terminarlo? O mire, aquí está esta casa, tienen que hacerla y nomás la terminen, se les paga. Y como tú ya estás mentalizado, uy, tengo que terminarla, le metes candela que hasta ni comes. Y en el ayuno a las 9 de la mañana te pega hambre. ¿Verdad? Entonces agarramos y le damos el 95-99% a nuestros patrones por agarrar dinero que al final, por trabajar tanto, ese dinero no te va a sanar de una gran enfermedad que te pegue. Y vienes a darle el 1% al Señor aquí, durmiéndote. Y cuando dicen, ¿cuántos tienen hambre de Dios? Amén. ¿Amén qué? ¿Cuál hambre de Dios? ¿Cuál hambre de Dios? Hermano, yo he vivido, y lo voy a hablar, le voy a abrir mi corazón a todos los que están aquí. Yo he vivido, algo que no he contado acá, una experiencia con Dios, donde yo me he tirado al piso y no me he podido levantar, llorando, quebrantado literalmente. Hermano, una vez yo recuerdo que mi esposa tuvo que ir a tocar la puerta. ¿Está bien?, me dijo. No aguantaba. ¿Por qué? Por el hambre que uno tiene de Dios, el deseo de conocer más a Dios y de todo eso. Y estoy hablándole hace como 2 años, 3 años.
Toda esa hambre, yo recuerdo que sentí, me tiré y empecé a llorar, una llorada que pegué. El hambre de Dios. Ahora mi pregunta es, ¿cuándo tú has llorado por la presencia de Dios? ¿Cuándo? Si la gente, yo le voy a decir una cosa, Dios tiene que enviarle problemas a usted para que usted lo busque. Hay gente que con una gripita, más los hombres, con una gripita, me voy a morir, ya llaman a todo el mundo para firmar el testamento. Y esa gripe no se le va a quitar hasta se hincan, oran y sienten que se va, porque les pega una fiebre y hacen de todo. ¿Por qué lo digo? Porque a uno le ha pasado. Señor, ayuda, este que el otro, que no sé qué. Las mujeres es diferente, la mujer con temperatura te hace todo. Pero ahora hoy esa hambre, Dios tiene que ponerle a usted. Hay gente que no ora por una semana. Ahí viene el policía detrás de ellos. Y ahí vienen entonces, y cuando ven el policía que va detrás de ellos, Padre, ayúdame, Señor, sácame de esta, Padre, yo te aseguro que yo voy a hacer esto. Y aunque el policía no le prenda la luz, ahí andaba orando. Ya le ha pasado a algunos, va. Sucedió algo. No ve que hay muchos ahorita en este tiempo que ven las noticias, no va a permitir Trump esto y el otro, que no sé qué. Y de esa gente, oiga bien, como no tienen raíz, como la palabra les pasó por arriba, por abajo y por todos lados. O sea, la palabra le entró aquí y le salió por este oído. No le quedó la palabra aquí en el cerebro. La noticia dice, va a deportar a todos Mr. Trump. ¿Qué es lo que hace? La Biblia, oiga, la palabra de Trump a la par de la palabra de Dios. Trump dice, yo los deporto. Dios dice, yo soy el Dios de toda la tierra. Escuche. Trump dice, yo los mando, pero Dios dice, yo los traje. Pero la gente está viviendo todavía con la mentalidad en las cosas humanas. ¿Por qué? Porque no han escuchado la palabra de Dios, no han leído o han escuchado y les ha pasado de lado a lado. Entonces dice, mañana los mandan y no van a trabajar. Pero si les dicen mañana hay oración, no vienen a la oración. O sea, la gente de hoy en día no tiene hambre de palabra, no tiene sed de la presencia de Dios. Y va a haber un momento donde va a llegar, pero ese momento va a ser demasiado tarde. Así que más le vale que hoy en ese tiempo usted abra su corazón, usted abra su oído espiritual para poder agarrar la palabra de Dios. Usted fuera una persona victoriosa si usted supiera la palabra. Usted fuera una persona que no lloraría, hermano, por problemas. Fuera una persona victoriosa. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír palabra de Dios. Por eso es que el diablo te tapa los oídos. ¿Cuántos escucharon lo que acabo de decir? Allá afuera va a estar en el examen. Sí, porque es que en realidad nosotros tenemos que comernos esta palabra. ¿Qué problema tenemos nosotros? ¿Y cómo lo verá Dios? Te voy a preguntar. Si tú no sabes cómo Dios lidia con tu problema, entonces tú vas a lidiar con ese problema. Escucha esto que te voy a decir. Si tú no sabes cómo Dios lidia con la sanidad, entonces tú vas a vivir enfermo en un médico. Pero cuando tú conoces que por las llagas de Cristo fuiste sano, tú vas a agarrar tu sanidad por las llagas de Cristo. ¿Por qué? Porque tú lo escuchaste que lo dijo el pastor. No, el pastor lo repitió, pero la Biblia es la que lo dice. Cuando tú pasas por un problema de crisis, tú vas a escuchar que Jehová es Jehová Jireh, que Jehová te provee. Entonces, en el momento de crisis, tú lo que vas a hacer, yo escuché con mi oído que esta palabra dice que Él va a proveer. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo no voy a tener que preocuparme por nada porque yo tengo un proveedor. Pero como usted no escuchó o escuchó y le entró por un oído y le salió por otro, le llegó la crisis a su vida. ¿Y qué es lo que sucedió? Hay mucha gente que cuando anda bendecida aquí está en la iglesia, pero nomás les mira a usted que no les pagaron una semana y no vinieron ese fin de semana. Y les habla el pastor o les habla un hermano. Hermano, ¿y qué pasó?
Viera que ando en una gran batalla. ¿Y cuál es la batalla? Es que no me pagaron la semana pasada. ¿Por qué? Porque la mirada está puesta en las cosas de la tierra. La mirada está puesta en las cosas acá. Tu oído está pegado más a la tierra que a Dios. Pero bendita la palabra del Señor, que cuando entra en nuestros corazones somos invencibles. Somos invencibles, hermano. Es más, la Biblia dice que el enemigo vendrá por un camino, pero cuando tú le sales con la palabra va a salir huyendo por 7. No, usted no escuchó eso. Él va a venir por un camino a querer golpearte, a querer hacerte lo que sea, pero cuando tú le presentas esta palabra, él escucha la voz de Dios, aquella voz que lo echó, al infierno, aquella voz que lo mandó a las mismas tinieblas. Esa voz fuerte, él la oye cuando tú la repites por esta palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Sale corriendo por 7. Usted se imagina, para terminar, el diablo se revela y Dios dice la palabra que del odio que tenía dentro de su corazón sacó el infierno. De todo lo que había dentro, dice que el infierno fue formado por todo lo que Satanás tenía dentro de él. Escuche bien, todo ese fuego. Y hoy venía escuchando algo aparte del fuego, ese fuego que nosotros decimos fuego, que hermano, la gente bíblicamente no es un fuego literal como cuando usted se quema en la estufa. Dice que la gente es un fuego espiritual, pero un fuego que la gente va a desear cuando esté en el infierno. La gente que está en el infierno desea, escuche bien, mejor estarse quemando en una estufa con el fuego este. ¿Por qué? Porque es una asemejación cuando se habla del fuego del infierno, pero no es fuego literal, o sea, no es una quemada, así como cuando, imagínense esa gente que se quema, dice que es aún peor que esas quemaduras. Ahora imagínense que el enemigo escuchó la voz de Dios y Dios lo mandó con todo. Dios es tan poderoso, agarró a Satanás y a todas las contrataciones que había hecho, a todos sus demonios, y los mandó con la voz, con la palabra. Escúcheme bien, con la palabra los aterrizó en el infierno. Con la palabra Dios hizo el infierno para Satanás y sus demonios, no para nosotros. Pero a causa de la rebeldía de muchos, van a parar ahí. Escuche, con la palabra Dios hace eso. Usted se imagina, ¿por qué cree que esos demonios, aunque se ríen y todo, pero cuando les menciona en el nombre de Jesús, hay una voz en el cielo que se escucha? Cuando usted dice, es que cuando usted habla esta palabra, dice, te ato en el nombre de Jesús, aunque ese demonio se ría, él está escuchando esa palabra de Dios que salió en aquel día que ellos fueron echados al infierno. O sea, literalmente, escúcheme bien, literalmente la voz de Dios a través de esta palabra con tu boca, esa es la que obedece a Satanás. Cuando él escucha la voz de esta palabra, la voz de Dios en tu boca hablando, no haya para dónde agarrar. ¿Usted cree? Es por eso que usted tiene que agarrar fe. A mí no me ponen mal cuando empiezan a reírse ese montón de demonios. No soy yo el que estoy luchando, es Dios dentro de mí. Y cuando cuando va a salir, no es por mi fuerza, es por el poder de la palabra. Para terminar, si usted no tiene hambre de la palabra de Dios, más vale que vaya agarrando. Usted no viene a la iglesia, hermano, a ver si el hermano danza o no danza. Usted dance. David, el rey David, siendo un rey, yo le voy a decir esto. David tenía más dinero que todos nosotros aquí juntos. Y todos nosotros estamos. David tenía más dinero que todos los hombres de Estados Unidos. David era el rey, tenía oro, tenía de todo. Y él agarró y se puso a danzar enfrente de la presencia de Dios. Tú no tienes ni dónde caer muerto y no quieres ni gritar aleluya. O hay alguien millonario aquí en medio nuestro que no me he fijado, que tenga más que David, que el rey David. Nadie, ninguno de los que estamos aquí. ¿Y por qué no vamos a alabar a Dios? ¿Por qué nos va a dar pena que dice Juan, que dice Pepe, que dice Pepa, que dice aquel?
No nos tiene que dar vergüenza decir aleluya, decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra me lo demanda. Y al yo hacerlo, yo no bendigo a Dios, Dios me bendice a mí. Al yo bendecir a Dios, Él es el que me bendice a mí. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Póngase de pie. Mañana comenzamos la vigilia a las 8 de la noche, así que a las 8 de la noche vamos a estar aquí. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias en esta noche.